El amor ha sido un enigma a lo largo del tiempo, un tema que ha fascinado a poetas, filósofos y científicos, quienes han intentado comprender qué nos impulsa a enamorarnos, qué nos atrae de otra persona y qué fuerzas imperceptibles nos llevan a establecer vínculos profundos. En esta ocasión, exploraremos esta cuestión desde la perspectiva de Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Para Jung, el amor no era simplemente una reacción emocional pasajera ni un fenómeno estrictamente biológico. Más bien, lo veía como un reflejo de nuestro mundo interior, una manifestación de aquello que nos falta y, a la vez, de lo que más anhelamos encontrar. Por esta razón, según su teoría, las personas se enamoran por dos motivos específicos. Pero antes de revelarlos, hay un punto crucial que debes entender: el amor no es un hecho fortuito, no ocurre por casualidad. Existen patrones profundos, casi inconscientes, que determinan nuestras elecciones y nos conducen hacia ciertas personas mientras nos alejan de otras. Uno de los conceptos más fascinantes que Jung propuso es el de la proyección. Según su visión, cuando sentimos una atracción intensa e inmediata hacia alguien, en realidad estamos proyectando en esa persona aspectos de nuestro propio inconsciente. En otras palabras, nos enamoramos de cualidades que, de algún modo, ya forman parte de nosotros, pero que no hemos reconocido conscientemente. Piensa en esto: ¿alguna vez te has sentido atraído por alguien que encarna exactamente lo que quisieras ser? Tal vez alguien con una seguridad inquebrantable, una gran fortaleza interior o una libertad que tú sientes que te falta. Esto no es producto del azar. Jung afirmaría que lo que realmente te seduce de esa persona es una parte de ti mismo que ha permanecido reprimida y que anhela salir a la luz. Aquí es donde entra en juego la primera razón por la que alguien puede enamorarse de ti, porque en tu forma de ser encarnas algo que esa persona no posee, pero que necesita profundamente en su vida. Seguramente has escuchado la frase: los opuestos se atraen. Aunque pueda sonar a cliché, en realidad hay una base psicológica detrás de esta idea. Carl Jung, uno de los grandes pensadores de la psicología, creía que cada persona posee un aspecto oculto de su personalidad al que llamó la sombra. Esta sombra contiene todo aquello que reprimimos o no queremos reconocer en nosotros mismos, pero que, de manera paradójica, buscamos en los demás. Por ejemplo, alguien con una mente analítica y estructurada podría sentirse profundamente atraído por una persona espontánea y emocional. De la misma manera, un individuo introvertido puede experimentar una atracción irresistible hacia alguien extrovertido y sociable. En realidad, lo que ocurre es que esa persona refleja una parte reprimida de nuestro ser, como si nuestro inconsciente reconociera en ella aquello que nos falta y deseara integrarlo. Sin embargo, esta es solo una de las razones por las que nos enamoramos. Existe otra igual de poderosa, basada en un concepto aún más profundo dentro de la teoría junguiana: el ánima y el ánimes. Según Jung, en el interior de cada hombre existe una imagen interna de lo femenino, a la que llamó ánima, mientras que en cada mujer hay una imagen interna de lo masculino, denominada ánimes. Estas representaciones se forman a lo largo de la vida, influenciadas por nuestras experiencias, especialmente durante la infancia. Cuando encontramos a alguien que encarna esas características internas, sentimos una atracción instantánea y difícil de explicar racionalmente. Esto significa que no nos enamoramos de una persona por lo que realmente es, sino por lo que representa dentro de nuestra psique. No es que hayamos encontrado a nuestra alma gemela, en el sentido romántico de los cuentos de hadas, sino que esa persona resuena con aspectos profundos y desconocidos de nuestro interior. Aquí es donde surge un problema: si el enamoramiento surge de una proyección de nuestra propia mente, ¿qué pasa cuando la realidad no coincide con la imagen idealizada que construimos? Esta es la razón por la que muchas relaciones que comienzan con una intensidad arrolladora terminan en desilusión. Con el tiempo, la ilusión de la proyección se desvanece y empezamos a ver a la persona tal como realmente es, con sus defectos, miedos y debilidades. En ese momento, solo hay dos caminos posibles: aceptar a la persona real, con todo lo que implica, o rechazarla y seguir buscando a alguien más que encaje con nuestra imagen idealizada. El problema es que muchas personas quedan atrapadas en este ciclo interminable, saltando de una relación a otra en busca de alguien que llene sus vacíos,
que complemente su sombra y que encaje perfectamente en la figura que han construido en su inconsciente. Jung nos propone un enfoque distinto. En lugar de buscar en otros lo que sentimos que nos falta, deberíamos enfocarnos en integrar esos aspectos dentro de nosotros mismos. Si eres una persona tímida y te atraen los extrovertidos, tal vez sea el momento de fortalecer tu propia confianza. Si te enamoras de personas seguras e independientes, podrías preguntarte qué áreas de tu vida te hacen sentir vulnerable o dependiente. Desde esta perspectiva, el amor no se trata de encontrar a alguien que nos complete, sino de descubrirnos a través de nuestras relaciones. Esto nos lleva a una idea clave: las personas se enamoran de ti por dos razones. O bien representas algo que les falta y desean en su vida, o bien encarnas una imagen interna que ya existía dentro de ellos. Sin embargo, el verdadero desafío no es solo enamorarnos, sino mantener el amor una vez que las ilusiones iniciales se desvanecen. La próxima vez que te preguntes por qué alguien se sintió atraído hacia ti, reflexiona sobre esto: ¿eres un reflejo de lo que le falta o un recordatorio de algo que ya estaba en su interior? Y más importante aún, ¿tú te enamoras por las mismas razones? Pero el amor no se trata solo de atracción. Hay algo mucho más profundo en juego, algo que Jung entendió como pocos: el proceso de individuación. Según él, los seres humanos no nacemos completos, pasamos la vida integrando distintas facetas de nuestro ser, equilibrando nuestra luz y nuestra sombra, desarrollando lo que nos falta y comprendiendo lo que ya poseemos. En este sentido, el amor, aunque parezca algo externo, es en realidad una herramienta del inconsciente para acelerar este proceso. Cada persona que entra en nuestra vida y deja una huella emocional es, en cierto modo, un maestro. Nos revela aspectos de nosotros mismos que tal vez nunca habríamos descubierto por nuestra cuenta: nuestras inseguridades, nuestros miedos ocultos y nuestros deseos más profundos. Por eso, Jung advertía que el amor puede ser tanto una fuerza de transformación como una trampa peligrosa. Si no somos conscientes de nuestras proyecciones, podríamos pasar la vida persiguiendo ilusiones, enamorándonos de sombras y creyendo que el amor es algo externo, cuando en realidad siempre ha estado dentro de nosotros. Aquí es donde muchos se equivocan: creen que el amor verdadero consiste en encontrar a alguien que encaje perfectamente con su ideal de pareja. Sin embargo, el amor más profundo no es aquel que llena vacíos, sino el que nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos. Si observas tus relaciones pasadas y los vínculos que más te han marcado, pregúntate: ¿qué tenían en común esas personas? ¿Qué parte de ti reflejaban? Porque al final, la gran pregunta no es por qué alguien se enamoró de ti, sino qué significado tiene eso en tu propio camino de crecimiento personal. El amor tiene muchas capas. Lo que percibimos en la superficie, la atracción, la química, la conexión, es solo una pequeña parte de lo que realmente ocurre a nivel psicológico y emocional. Para comprender por qué alguien se enamora de nosotros y cómo funcionan nuestras relaciones, es necesario ir más allá de lo evidente. Jung nos proporcionó una clave fundamental para entender el amor desde una perspectiva más profunda: la integración de nuestra propia psique. Esto significa que no solo buscamos en los demás aquello que sentimos que nos falta, sino que, de manera inconsciente, elegimos personas que nos ayudarán a enfrentarnos con nuestras propias heridas emocionales. Sí, así como lo oyes, enamorarnos no es solo cuestión de deseo o compatibilidad. A un nivel más profundo, es un mecanismo que nos impulsa al crecimiento personal. ¿Por qué algunas personas repiten los mismos patrones en sus relaciones? ¿Por qué alguien que sufrió abandono en la infancia parece atraer parejas que eventualmente se distancian? ¿Por qué una persona con miedo a la vulnerabilidad se enamora de alguien que demanda una conexión emocional intensa? La respuesta radica en lo que Jung llamaba la herida original. Desde la infancia, todos desarrollamos heridas emocionales que pueden tomar distintas formas: miedo al rechazo, sensación de no ser suficiente, dificultad para confiar en los demás. Aunque no siempre somos conscientes de ellas, estas heridas influyen en nuestras elecciones sentimentales más de lo que imaginamos. Si alguien se enamora de ti, es posible que, en un nivel inconsciente, representes una pieza clave en su proceso de sanación.
Tal vez tu forma de ser le recuerda algo de su infancia que su mente intenta resolver, o quizás la atracción hacia ti está vinculada con la necesidad de enfrentar un miedo o una inseguridad profunda. Sin embargo, aquí está el punto crucial: el hecho de que alguien se enamore de ti por estas razones no garantiza que la relación será fácil o saludable. De hecho, muchas de las relaciones más intensas y apasionadas pueden ser también las que más dolor generan, precisamente porque tocan heridas muy profundas. Jung sostenía que el amor es uno de los caminos más poderosos para la transformación personal. Esto significa que cuando dos personas se enamoran, inevitablemente se enfrentarán con sus propias sombras. Por eso, muchas relaciones que comienzan con una intensidad arrolladora pueden terminar en caos y conflicto. El amor no solo saca lo mejor de nosotros, sino también aquello que preferiríamos mantener oculto. ¿Alguna vez has sentido que al comienzo de una relación todo encaja a la perfección? Parece que esa persona te entiende como nadie más lo ha hecho antes. Sin embargo, con el paso del tiempo, aparecen diferencias, conflictos y tensiones que parecen difíciles de superar. Esto no es una simple casualidad; en realidad, el amor actúa como un catalizador para nuestro crecimiento personal. Aquí es donde muchas personas tropiezan, confunden el amor con la estabilidad absoluta, creyendo que una relación debería ser siempre sencilla y libre de problemas. Pero el verdadero amor, ese que Carl Jung describía, no se trata solo de estar con alguien que nos haga sentir bien, sino de compartir el camino con alguien que nos impulse a evolucionar. Por eso nos enamoramos, no solo porque vemos en el otro lo que sentimos que nos falta, sino porque, de alguna manera, esa persona está destinada a mostrarnos partes de nosotros mismos que aún no hemos explorado o trabajado. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda: ¿qué ocurre cuando el amor no es recíproco? Aquí entra en juego un aspecto del amor del que rara vez se habla con profundidad: la idea de que las personas con las que nos cruzamos tienen un impacto en nuestra evolución psicológica. Para Jung, cada individuo con el que establecemos un vínculo, especialmente aquellos que dejan una huella en nosotros, tiene un propósito en nuestro desarrollo. No es casualidad que ciertas personas aparezcan en momentos específicos de nuestra vida. Algunas veces reflejan quiénes somos en ese instante; otras nos muestran una versión de lo que podríamos llegar a ser. Piensa en alguien cuya confianza y seguridad te hayan cautivado. Puede que experimentes una atracción inmediata, como si esa persona poseyera algo que deseas. Pero según Jung, lo que realmente sucede es que estás viendo en el otro una faceta de ti mismo que aún no has desarrollado completamente. Del mismo modo, aquellos que despiertan nuestras inseguridades, que nos desafían y nos sacan de nuestra zona de confort, también cumplen un papel fundamental en nuestro crecimiento. Estas relaciones, aunque incómodas, tienen el poder de revelarnos aspectos ocultos de nuestra personalidad. Jung llamaba a esto el enfrentamiento con nuestra sombra, esa parte de nosotros que hemos reprimido con el tiempo, miedos, inseguridades y deseos que hemos aprendido a ocultar para encajar en la sociedad. El amor, lejos de ser solo una conexión con otro ser humano, es también un viaje de autodescubrimiento. Si una relación te despierta emociones intensas, sean positivas o negativas, es porque está sacando a la luz partes de tu inconsciente que necesitas integrar. Por eso algunas relaciones nos cambian por completo; después de ellas, nunca volvemos a ser los mismos. Y no es porque la otra persona haya transformado nuestra vida, sino porque, a través de esa experiencia, hemos descubierto algo nuevo sobre nosotros mismos. Sin embargo, hay un aspecto aún más intrigante. Jung sostenía que las personas que dejan una huella profunda en nuestra vida no llegan por azar. Su concepto de sincronicidad plantea que ciertos encuentros no son simples coincidencias, sino manifestaciones de un orden más profundo en el universo. Seguramente alguna vez has experimentado algo así: conocer a alguien en el momento exacto en que más lo necesitabas, sentir una conexión inmediata con alguien que parecía estar destinado a cruzarse en tu camino. Desde esta perspectiva, estos encuentros no son fortuitos, sino parte de nuestro proceso de evolución personal. Las personas se sienten atraídas hacia ti porque, en algún nivel, sus almas buscan una experiencia que solo tú puedes ofrecerles; puede ser un aprendizaje, un cambio de perspectiva o el cierre de un ciclo. Del mismo modo,
tú también te sientes atraído por aquellos que están destinados a enseñarte algo sobre ti mismo. Esto nos lleva a una idea fascinante: ¿qué ocurre cuando alguien entra en nuestra vida, despierta emociones intensas y luego desaparece? Si alguna vez has vivido un amor fugaz pero inolvidable, una conexión profunda que por alguna razón no pudo continuar, entonces has experimentado la sincronicidad en su máxima expresión. Jung diría que esa persona no estaba destinada a quedarse, sino a entregarte un mensaje, algo que necesitabas aprender en ese preciso momento de tu vida. Aquí es donde muchas personas sufren, porque solemos aferrarnos a la idea de que el amor debe ser permanente, de que las relaciones deberían durar para siempre. Sin embargo, Jung nos recordaría que el propósito del amor no es la permanencia, sino el crecimiento. Algunas personas estarán contigo durante toda tu vida, mientras que otras solo aparecerán brevemente, pero cada una dejará una marca en tu evolución. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda: si las personas se enamoran de nosotros porque representamos algo que necesitan en su camino, ¿cómo podemos ser más conscientes de este proceso? ¿Cómo podemos utilizar este conocimiento para construir relaciones más auténticas y significativas? El amor no solo refleja quiénes somos en el presente, sino también quiénes podríamos llegar a ser. Cada persona que entra en nuestra vida trae consigo un mensaje oculto, una señal de algo que nuestro inconsciente intenta revelarnos. Jung hablaba del proceso de individuación, el camino hacia la integración total de nuestro ser. Para alcanzar ese estado, debemos atravesar distintas etapas de autodescubrimiento, y las relaciones son una de las herramientas más poderosas para acelerar ese proceso. Si miras en retrospectiva, notarás que cada amor que has experimentado ha sacado a la luz una faceta distinta de ti mismo. Tal vez una relación te enseñó a ser más resiliente, otra te mostró hasta dónde llega tu capacidad de entrega, y otra te llevó a enfrentar los miedos más profundos que habías evitado. Pero hay algo aún más intrigante en todo esto: no todas las personas que se sienten atraídas por ti lo hacen por las mismas razones. Según el momento en el que te encuentres en tu vida, atraerás distintos tipos de personas. Si estás en una etapa de crecimiento, es probable que lleguen a tu vida quienes te desafíen a ir más allá de tus propios límites. Si te encuentras en un periodo de inseguridad, podrías atraer a alguien que, de manera inconsciente, refuerce esos miedos y te impulse a enfrentarlos. Aquí es donde muchas personas se equivocan, creyendo que las relaciones son fruto del azar o que el amor depende exclusivamente de la suerte. Sin embargo, si observas con atención tu historia, notarás un patrón: las personas que han aparecido en tu camino han reflejado tu estado interno. Lo que has atraído ha estado alineado con lo que tu psique necesitaba experimentar en cada momento. Por eso, hay relaciones que parecen inevitables, casi como si hubieran estado predestinadas antes de que siquiera ocurrieran. No se trata de magia ni de un destino escrito en términos sobrenaturales, sino de la manifestación de procesos inconscientes que operan en lo más profundo de nuestra mente. Cuando alguien se enamora de ti, no solo ve lo que eres en la superficie, sino también lo que representas a un nivel más profundo. Puede ser un reflejo de su pasado, una proyección de su futuro o incluso una oportunidad para enfrentar aspectos que ha estado evitando. Esto nos lleva a un tema fundamental que pocas veces se analiza con suficiente profundidad: el miedo al amor. ¿Por qué algunas personas sienten una atracción intensa por alguien pero, en lugar de acercarse, huyen? ¿Por qué hay quienes anhelan una relación estable, pero parecen incapaces de mantenerla? Jung nos daría una respuesta clara: el miedo a la transformación. El amor genuino nos cambia. Nos enfrenta con partes de nosotros mismos que quizás preferiríamos no ver, nos obliga a bajar las defensas, a confiar, a renunciar al control, a entregarnos sin garantías de que no seremos lastimados. Y muchas personas, aunque no lo reconozcan conscientemente, no están listas para ese nivel de transformación. Por eso, algunas relaciones nunca llegan a concretarse, a pesar de la atracción mutua. Por eso, hay quienes, sin darse cuenta, caen en patrones de autosabotaje, alejándose del amor justo cuando están a punto de experimentarlo en su forma más auténtica. El problema no es la falta de amor, sino el temor a lo que el amor puede despertar en nuestro interior. Esto nos lleva a otra pregunta fascinante: si el amor tiene el poder de transformarnos,
¿cómo podemos aprender a abrazarlo en lugar de temerlo? El miedo al amor no es una simple resistencia superficial, en muchos casos, es un mecanismo de defensa profundamente arraigado en el inconsciente. Jung explicaba que nuestra psique está formada por múltiples capas, y una de las más influyentes es la sombra, aquella parte de nosotros que hemos reprimido o negado con el tiempo. Cuando nos enamoramos, nuestra sombra se activa, no solo vemos en el otro lo que nos atrae, sino también lo que nos desafía. Y aquí es donde muchas personas experimentan una paradoja: desean el amor, pero al mismo tiempo lo rechazan, porque temen lo que podrían descubrir dentro de sí mismos. Este miedo se manifiesta de distintas formas. Algunas personas desarrollan patrones de autosabotaje, alejándose justo cuando la relación comienza a profundizarse. Otras crean conflictos innecesarios como una manera inconsciente de evitar la verdadera conexión. También están aquellos que se sienten atraídos por personas emocionalmente inaccesibles, lo que les permite experimentar el deseo sin enfrentar el compromiso real. En todos estos casos, el problema no radica en la falta de amor, sino en el temor a lo que el amor puede revelar. Porque el amor no solo nos une a otra persona, sino que también nos obliga a enfrentar nuestras propias heridas. Jung explicaba que la única forma de superar estos miedos es a través de la individuación, el proceso de integrar todas las partes de nuestro ser, incluyendo aquellas que hemos rechazado. Para lograrlo, primero debemos reconocer nuestros propios patrones y hacernos preguntas esenciales: ¿por qué me atrae cierto tipo de personas? ¿Qué tipo de relaciones he repetido a lo largo de mi vida? ¿Qué emociones emergen cuando alguien se acerca demasiado? Este es un trabajo desafiante, pues implica confrontarnos con nuestras heridas más profundas, pero es un paso necesario si queremos experimentar un amor auténtico. Muchas personas buscan el amor como un escape, esperando que una relación les ayude a llenar un vacío interno. Sin embargo, el amor verdadero no funciona así. En lugar de llenar vacíos, los expone. En lugar de brindarnos seguridad inmediata, nos reta a construirla dentro de nosotros mismos. Por eso, las personas no se enamoran solo de quienes somos en la superficie, sino de la energía que proyectamos. Si vivimos en un estado de miedo, atraeremos personas que refuercen ese temor. Si estamos en un proceso de crecimiento, atraeremos a quienes nos impulsen a seguir evolucionando. Esto explica por qué algunas relaciones parecen más bien lecciones disfrazadas de amor. Hay quienes llegan a nuestra vida no para quedarse, sino para enseñarnos algo esencial. Otros, en cambio, aparecen cuando estamos listos para algo más profundo y duradero. Aquí es donde entra otro concepto clave en la teoría de Jung: la integración del ánima y el ánimes. El ánima representa la parte femenina dentro del hombre, mientras que el ánimes es la parte masculina dentro de la mujer. Según Jung, cada persona lleva dentro de sí ambas energías, y la forma en que nos relacionamos con los demás refleja el grado de integración de estas energías en nuestro interior. Cuando alguien no ha integrado su ánima o su ánimes, tiende a proyectarlo en los demás. Es decir, busca en su pareja aquello que no ha desarrollado en sí mismo. Un hombre que rechaza su lado emocional puede sentirse atraído por mujeres extremadamente sensibles, mientras que una mujer que teme su independencia puede sentirse atraída por hombres dominantes y seguros. El problema surge cuando estas proyecciones generan dependencia. Si una persona deposita en su pareja todo lo que no ha desarrollado en sí misma, la relación se convierte en una transacción en la que cada uno depende del otro para sentirse completo. Pero este tipo de amor no es auténtico, pues no surge de la integración, sino de la carencia. Por eso, Jung enfatizaba la importancia del autoconocimiento en las relaciones. Cuanto más conscientes somos de nuestra propia psique, menos proyectamos en los demás y más libres somos para amar sin miedo ni dependencia. Pero esto nos lleva a otra cuestión: si el amor es un reflejo de nuestra psique, ¿cómo podemos distinguir entre una relación basada en la proyección y una basada en el amor auténtico? La diferencia está en la forma en que la relación nos hace sentir. Si una relación se basa en la proyección, genera ansiedad, inseguridad y miedo a la pérdida. Si se fundamenta en el amor genuino, nos impulsa a crecer y brinda una sensación de plenitud que no depende del otro, sino de lo que hemos cultivado en nuestro interior.
Muchas personas confunden la intensidad con el amor, creyendo que una relación llena de altibajos emocionales es más real que una relación estable y serena. Pero la intensidad sin profundidad es solo una ilusión. Jung nos recordaría que el verdadero amor no es una montaña rusa de emociones extremas, sino un espacio de transformación mutua donde ambas personas pueden evolucionar sin miedo. Esto nos lleva a una verdad fundamental: el amor no es algo que encontramos en otra persona, sino algo que descubrimos dentro de nosotros mismos. Cuanto más nos conocemos, más capaces somos de atraer relaciones que reflejen nuestro estado interno. Porque el amor no es solo un sentimiento, es un proceso de despertar. Las personas se enamoran de nosotros no solo por lo que somos, sino por lo que representamos en su propio viaje de autodescubrimiento. Y nosotros, a su vez, nos enamoramos de quienes nos ayudan a ver partes de nosotros mismos que aún no hemos reconocido. Es un juego de espejos, un laberinto de proyecciones y aprendizajes. Pero, en última instancia, el amor es el camino hacia la integración total de nuestro ser. El amor es un fenómeno que se manifiesta de formas inesperadas, y en cada historia existe un hilo invisible que conecta nuestras experiencias pasadas con las presentes. Si observamos con atención, podemos notar patrones en la manera en que las personas llegan a nuestras vidas. No es cuestión de azar, sino de resonancia. Jung hablaba de la sincronicidad, la idea de que ciertos eventos, aunque no estén conectados causalmente, poseen un significado profundo. En el contexto del amor, esto significa que las personas no aparecen en nuestro camino por casualidad, hay una razón detrás de cada encuentro, incluso si no la comprendemos en el momento. Por ejemplo, hay quienes sienten una conexión instantánea con alguien sin haber intercambiado muchas palabras, como si ya se conocieran de otro lugar, aunque sea la primera vez que se ven. Este fenómeno puede explicarse a través del inconsciente colectivo, esa red de símbolos y experiencias compartidas que influye en nuestras percepciones y reacciones. Cuando dos personas se encuentran y sienten una atracción inmediata, es posible que sus inconscientes hayan reconocido algo en el otro antes de que sus mentes conscientes lo hagan. Tal vez exista una afinidad profunda entre sus arquetipos internos o hayan vivido experiencias similares que los prepararon para ese encuentro. Sin embargo, no todas las conexiones intensas están destinadas a perdurar. Algunas personas entran en nuestra vida solo para catalizar un cambio. Son como chispas que encienden una transformación, pero una vez que cumplen su propósito, se desvanecen. Esto puede resultar doloroso, pues nuestra mente racional busca estabilidad y permanencia. No obstante, Jung nos recordaría que cada relación tiene un propósito, y aferrarnos a algo que ya ha cumplido su ciclo solo genera sufrimiento. Aquí es donde la individuación se vuelve crucial. Cuando comprendemos que el amor no se trata solo de encontrar a alguien que nos complete, sino de descubrirnos a nosotros mismos en el proceso, dejamos de resistir los cambios naturales de la vida. En este sentido, hay personas que se enamoran de nosotros no porque seamos su pareja ideal, sino porque ven en nosotros una oportunidad de evolución. De la misma manera, nosotros nos sentimos atraídos por quienes nos ofrecen un espejo donde podemos ver aspectos ocultos de nuestra psique. A veces, estas conexiones son armoniosas y nos conducen a un crecimiento mutuo. Otras veces, son caóticas y desafiantes porque nos obligan a enfrentar aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Por ejemplo, si una persona ha reprimido su lado creativo durante años, es posible que se sienta irresistiblemente atraída por alguien que encarna la creatividad y la libertad. Sin embargo, en lugar de simplemente admirar esa cualidad, puede experimentar sentimientos contradictorios, admiración mezclada con envidia, deseo acompañado de miedo. Esto ocurre porque su inconsciente está proyectando en el otro una parte de sí misma que ha sido reprimida. En este caso, el amor no es solo una conexión con el otro, sino un llamado a integrar esa parte olvidada de la propia identidad. Por eso, algunas relaciones parecen diseñadas para sacudirnos hasta el núcleo. No son cómodas ni fáciles, pero dejan una marca indeleble en nuestra psique. Nos obligan a crecer, a cuestionarnos y a romper con viejos patrones. Sin embargo, no todas las relaciones están destinadas a ser tormentosas. Hay conexiones que fluyen de manera natural, sin la necesidad de conflictos intensos.
cuando dos personas han trabajado en su propio autoconocimiento, el amor se convierte en un espacio de expansión, en lugar de una lucha constante. Esto nos lleva a una cuestión esencial: la forma en que experimentamos el amor está directamente relacionada con nuestro nivel de conciencia. Cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, más capaces somos de elegir relaciones que reflejen nuestro estado interno. Si una persona está llena de miedos e inseguridades no resueltas, es probable que atraiga relaciones caóticas que refuercen esas emociones. Si, en cambio, ha trabajado en su proceso de individuación, atraerá conexiones que nutran su crecimiento en lugar de repetir viejos traumas. Pero esto no significa que el amor deba ser un proceso mecánico, como si eligiéramos pareja del mismo modo en que seleccionamos un producto en una tienda. Hay un misterio en el amor que no puede reducirse a fórmulas o explicaciones racionales. A veces, las conexiones más poderosas son aquellas que no podemos explicar con palabras, encuentros que desafían la lógica pero que resuenan con una verdad más profunda, que solo el corazón puede comprender. En esencia, el amor no es un destino, sino un camino. Es un viaje en el que cada persona que encontramos nos deja una enseñanza, ya sea a través del placer o del dolor. Y cuanto más abiertos estemos a aprender de estas experiencias, más capaces seremos de experimentar el amor en su forma más pura, no como una necesidad de completar algo que nos falta, sino como una celebración de lo que ya somos. Desde la perspectiva de Jung, el amor es un fenómeno que va mucho más allá de la simple atracción superficial. En realidad, es un proceso de transformación en el que cada encuentro con otra persona actúa como un portal hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. A simple vista, podríamos pensar que nos enamoramos por razones evidentes: la apariencia física, una personalidad encantadora, la inteligencia. Sin embargo, si observamos con mayor atención, notaremos que estas razones no son más que capas superficiales de una atracción mucho más compleja. En el fondo, nos enamoramos porque el otro refleja algo que necesitamos integrar en nuestra propia psique. Por ejemplo, pensemos en alguien educado para ser siempre racional y lógico, evitando cualquier expresión de vulnerabilidad emocional. Es probable que esta persona se sienta atraída por alguien que encarna la espontaneidad y la sensibilidad. No porque lo busque conscientemente, sino porque su inconsciente reconoce en el otro una parte perdida de sí mismo. Este tipo de atracción no siempre es cómoda. Enamorarse de alguien así puede generar conflictos internos, ya que implica enfrentarse a aspectos reprimidos. Sin embargo, estas conexiones suelen ser las más significativas, pues nos invitan a crecer y a reconciliarnos con partes de nosotros que hemos dejado en la sombra. Pero aquí surge un dilema: no todas las personas están preparadas para integrar lo que el amor les revela. Al verse confrontados con su propia sombra, algunos optan por alejarse o sabotear la relación. No es raro que alguien que anhela la libertad termine eligiendo parejas que lo controlan, o que alguien que teme la soledad busque inconscientemente relaciones que lo hagan sentir abandonado. Esto ocurre porque el inconsciente no busca necesariamente lo que nos hace felices, sino lo que nos resulta familiar. Si una persona ha crecido en un entorno donde el amor estaba ligado al sufrimiento, es posible que, sin darse cuenta, repita ese mismo patrón en su vida adulta. Jung creía que el primer paso para romper estos ciclos es la toma de conciencia. Solo cuando reconocemos los patrones que han guiado nuestras elecciones amorosas tenemos la oportunidad de transformarlos. Pero esto requiere valentía, pues implica cuestionar creencias profundamente arraigadas y abrirnos a nuevas formas de experimentar el amor. En este proceso, muchas personas descubren que aquello que consideraban su tipo ideal no era más que una proyección de sus propias carencias. Se dan cuenta de que no buscan a alguien para completarlos, sino a alguien que los acompañe en su evolución. Y cuando esto ocurre, el amor deja de ser un juego de dependencia para convertirse en una experiencia de verdad. Vera conexión. Pero hay otro aspecto fascinante en la forma en que nos enamoramos: el papel de los arquetipos. Jung identificó ciertos patrones universales que influyen en nuestra psique y que también se manifiestan en nuestras relaciones. Uno de los más poderosos es el arquetipo del amante, que representa el deseo de unión, la pasión y la búsqueda de significado a través del otro.
Cuando este arquetipo se activa en nuestra vida, experimentamos el amor con una intensidad que puede ser tanto embriagadora como aterradora. Sin embargo, el amante no es el único arquetipo que influye en nuestras relaciones. También está el héroe, que nos impulsa a superar obstáculos para conquistar a la persona deseada, o el sabio, que nos invita a ver el amor como un camino de autoconocimiento. Cada persona con la que nos cruzamos activa diferentes arquetipos en nuestra psique, algunas despiertan en nosotros el deseo de aventura, otras nos desafían a madurar y algunas nos confrontan con heridas que creíamos superadas. Lo más interesante es que, en muchos casos, las relaciones más importantes de nuestra vida no son aquellas que elegimos conscientemente, sino aquellas que parecen haber sido elegidas por algo más grande que nosotros. Es como si el destino, o tal vez el inconsciente colectivo, nos pusiera en el camino de ciertas personas en los momentos exactos en que necesitamos aprender algo. Estas conexiones pueden ser breves o durar toda la vida, pero siempre dejan una huella imborrable en nuestra psique. Jung hablaba del concepto de alquimia psicológica, el proceso mediante el cual las experiencias de la vida transforman nuestra esencia. Y el amor, más que cualquier otra cosa, es un catalizador de esta transformación. Nos enamoramos no solo por la belleza o la compatibilidad, sino porque el otro nos ofrece la oportunidad de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Nos muestra lo que necesitamos ver, incluso si al principio nos resistimos a aceptarlo. Por eso, el amor no es algo estático, sino un proceso dinámico. Lo que sentimos hoy puede evolucionar mañana, y lo que creemos que queremos en una pareja puede cambiar a medida que crecemos y nos conocemos mejor. Esto nos recuerda que el amor no es algo que podamos poseer o controlar por completo, sino un flujo constante de descubrimiento, un diálogo entre nuestra psique y la de los demás. En última instancia, la gente se enamora de nosotros por dos razones fundamentales, porque reflejamos algo que anhelan y porque activamos en ellos una parte de sí mismos que estaba esperando ser reconocida.